¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Paulo Lara Vital. Soy licenciado en Derecho y también maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. En esta ocasión te voy a hablar de los aspectos generales del derecho y su importancia en la vida de los hombres y de una sociedad. Bien, comenzamos. El hombre siempre será un ser social, producto del trabajo en grupo. Y en esta cuestión, su condición básica será las relaciones humanas a través de la vida social. El hombre como tal es un ser que trabaja en sociedad y en colectividad, pero cierto es que también puede construir las bases estatutarias de sus comunidades, a su vez su cultura, entre otras entidades. Para ello, el derecho es súper importante. ¿Por qué? Porque el derecho tiene una idea integral, que parte de esencia es establecer principios y razones a través de las cuales nos van a regular tres aspectos fundamentales. El primero de ellos son el orden normativo, el segundo, el orden social y el tercero, el orden ético. El primer aspecto, es decir, el orden normativo, se va a referir a la norma jurídica como autoridad que conforma el Estado. Es decir, no nada más basta con el establecimiento de las normas jurídicas escritas. También falta esa autoridad establecida a través de las instituciones jurídicas, instituciones de carácter eh, normativo, que en este caso los tres poderes de la Unión, y sobre todo el poder público, que se constituyen esencialmente. Ahora, el segundo punto será el orden social, que abarcará todos los fines susceptibles alcanzados mediante las convivencias humanas. Es decir, nada se puede mover sin el orden normativo y a través del orden social se van a aplicar esas cuestiones ya estatutarias establecidas por el Estado como poder público. Y como tercer punto, el orden ético, que se va a referir al bien actuar de los seres humanos en una sociedad y participan con este actuar jurídico, con este actuar ético, lo que son las esferas normativas y sociales. En ese orden de ideas, las relaciones sociales son de carácter humano, pero también el Estado participa en el orden ético y moral para el establecimiento de la norma jurídica como tal. ¿Qué importancia tiene el derecho en la vida cotidiana del hombre? Bueno, entendemos que el ser humano siempre va a vivir en compañía de sus semejantes, lo que va a traer como consecuencia que probablemente existan fricciones o bien conflictos entre las personas, por lo que el derecho va a surgir como una autoridad necesaria para regular la convivencia de los seres humanos y, desde luego, evitar el uso primitivo de la fuerza, como sucedía en las antiguas sociedades. ¿Sí? ¿Cuál es la misión del derecho? Señalar a cada uno de los individuos tanto sus derechos y facultades como también sus obligaciones, pero esencialmente garantizar una convivencia social humana generando ¿qué? Paz, seguridad y orden social, estableciendo bases de igualdad y de justicia, desde luego. El derecho siempre va a ser importante porque todas las actividades que nosotros individuos realicemos a lo largo de nuestra vida van a estar reguladas por él. Así sea médico, sea un mercadólogo, sea un deportista. El derecho está inmerso en cualquier área y cualquier disciplina, sea ciencia social, ciencia aplicada, ciencia pura. Es decir, el derecho está representado por una serie de estatutos que van a regular probablemente las compraventas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si yo quiero adquirir un bien inmueble, el derecho mismo me va a aplicar esos estatutos y esos lineamientos por los cuales yo debo de seguir. ¿Para qué? Para aplicar bien el Estado de Derecho. Ahora, como parte del derecho también surgen figuras como el matrimonio. El matrimonio entendemos que es esa unión entre dos personas, pero con el elemento volitivo, es decir, la voluntad de las partes, en la cual estas dos personas establecerán ya una convivencia más estrecha, más afín. Y del derecho, ¿por qué es importante para el matrimonio? Porque va a establecer lo que son los lineamientos para que la familia surja en un ambiente
libre de violencia, en un ambiente sano, en un ambiente donde se tutelen los derechos de cada uno de los integrantes de la familia. Cuando más, si esa familia que ha decidido establecer su sociedad conyugal, pues necesitará regularlas a través de qué? De los estatutos jurídicos, y que en este sentido se proteja, si es que hay menores en custodia, esos derechos primarios de los menores. Entendemos que el matrimonio a lo mejor puede terminar, a lo mejor las personas ya no se llevan bien. Bueno, pues de aquí derivará otra figura jurídica llamada divorcio, en donde, como concepto muy básico, el divorcio es la disolución de una relación conyugal entre dos personas ya existente. Pero el divorcio también generará consecuencias jurídicas, como por ejemplo, si hay un régimen de sociedad bajo bienes mancomunados, pues hay que disolver esa sociedad, desde luego, ¿verdad? Y cada uno determinará cómo se va a disolver esa sociedad. Cuando más, si hay menores en custodia, lo acabo de referir, el derecho va a privilegiar esos derechos de los menores, esa protección y tutela de los menores. Aquí entrarán ya cuestiones de alimentos, guarda custodia o incluso hasta patria potestad. Hay una figura equiparada al matrimonio llamada unión libre o bien concubinato. Concubinato siempre será también la unión libre entre dos personas que han decidido establecer una vida en una misma figura, la familia. Pero en este sentido, el concubinato también generará consecuencias de derecho. Ahora bien, nosotros a lo largo de nuestra vida entendemos que desde que nacemos generamos ya cuestiones inherentes y consecuencias de derecho. Por ejemplo, un recién nacido, pues hay que presentarlo ante la oficialía del registro civil, y que en este sentido sea el oficial del registro civil quien le expida un documento de identidad llamado acta de nacimiento. Nosotros vamos a generar consecuencias desde el nacimiento, pero también después de la muerte. Una persona puede dejar su última voluntad establecida en un documento hológrafo, un acto personalísimo que llamamos testamento, y que después de la muerte ese testamento generará consecuencias, que es cómo va a suceder todos los herederos a los bienes de una persona que ha fallecido. Por otro lado, el derecho siempre será una rama o una disciplina omnipresente en la vida del hombre y sobre todo en la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque su objeto principal es establecer reglas claras y precisas con relación de todas las consecuencias y fenómenos que se presenten a lo largo de la convivencia de los hombres en sociedad. Es decir, el derecho también parte de algo que se llama el deber y generará un deber jurídico. A interpretar, se puede decir que el derecho es un deber y que el deber es un derecho. Un poquito complicado, pero ahorita lo vamos a ver. El deber siempre será esa obligación que todas las personas tenemos para cumplir a realizar un mandato establecido por el Estado, establecido por las figuras de la familia, establecido por diferentes entidades de subordinación. Ahora, la obligación siempre tendrá ese hacer o no hacer o dejar de hacer de determinadas conductas. Si nosotros incurriríamos en cuestiones de no hacer, el Estado aplicará sanciones correspondientes. Por tanto, dentro del deber jurídico, el derecho, como lo hemos mencionado, va a regular la conducta de un hombre en sociedad, y que esta conducta va a ser sancionada también por el Estado si es que se ha transgredido algún estatuto jurídico. La distinción entre el deber y el derecho es que el deber es la forma de conducta de nosotros frente al derecho. Y el derecho mismo es esa exigencia de cómo debo comportarme en una sociedad. Un ejemplo de ello puede ser los impuestos, así de simple, así de sencillo. Mi deber me lo establece el artículo 31 de la Constitución Política como parte de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Correlacionado con el artículo 73, fracción 26, me da la exigencia de contribuir ¿a dónde? Al gasto público. Porque del gasto público, mi obligación y la exigencia será pagar esos impuestos. Pero el derecho que me otorga este deber jurídico es que mis impuestos se vean traducidos ¿en qué? En programas sociales,
o bien servicios públicos. Ahora bien, el deber jurídico es esa necesidad que nosotros tenemos a quien vaya dirigida aquella norma de derecho positivo. Es decir, es obediencia a un mandato, a un estatuto. Y por lo tanto, si en caso de que no se acate esa norma y se caiga en una cuestión de incumplimiento, el Estado puede hacer efectivo mediante la coacción el cumplimiento de ese mandato o de ese estatuto jurídico. En síntesis, el deber jurídico es la obligación jurídica que nosotros como ciudadanos tenemos frente al Estado para, en primera, ser sujetos de derecho, pero también cumplir las obligaciones que el derecho mismo nos confiere. ¿Cuál es el fin del derecho? Bueno, el fin del derecho es siempre cumplir aquellos estatutos radicados de la axiología jurídica, la axiología de los valores, es decir, esos propósitos y metas a seguir. El ser humano, desde luego, siempre va a proponer en un ámbito universal cómo debe de cumplir esas metas y cómo debe de lograr esos propósitos. Es decir, de los fines del derecho se van a desprender la justicia, la equidad, la seguridad, el orden público y, desde luego, el bien común. La justicia siempre será social. ¿Por qué? Porque una sociedad que esté integrada por hombres, se establecerán sistemas sociales, pero también sistemas jurídicos, con esa capacidad de poder lograr paz, orden y sobre todo fiel acatamiento de las normas jurídicas y la disposición del Estado para aceptarlas en el carácter obligatorio, ya sean de una manera justa y sobre todo recta. La seguridad implicará que las relaciones de los ciudadanos en un plano de Estado se deben de mantener libres de violencia y que nosotros, cada uno de los individuos, estamos protegidos contra la agresión de unos contra otros. Es decir, también la seguridad puede tomar un orden social y debe tomarlo de manera organizada, con el cuidado orden común. Para ello, si el país llegara a incurrir en un estado de ingobernabilidad o de cuestiones coyunturales de carácter social, para eso están las Fuerzas Armadas y los cuerpos policíacos, para mantener el orden público. La certeza, como parte de la seguridad, también nos hará saber que a hombres sabemos de las consecuencias de nuestros actos. Es decir, esa manera que cada individuo tiene que pueda decidir o no pueda decidir sobre el bien y el mal. En este sentido, el derecho como ente garantista siempre tendrá la obligación de garantizarnos esas normas jurídicas de manera cierta pero inequívoca. Y su acción futura siempre estará dirigida hacia todas las sociedades en general. Es decir, para lograr todo esto que yo estoy planteando, se necesita llegar a un bien común. Y el bien común es ese bienestar por mayoría que los hombres tenemos ante la sociedad misma y que esta sociedad ya debe de estar organizada políticamente. El bien común es la justa organización de una sociedad para que el individuo no haga justicia por propia mano y sobre todo no se cometan actos que queden impunes. Que el Estado mismo también, dentro de esas limitantes al poder público, tampoco transgreda impunemente los derechos de cada una de las sociedades. Con base en el bienestar siempre va a aludir al bien común. Y esa meta o ideal que se pretende alcanzar para obtener orden, paz social, justicia y sobre todo seguridad para todos los ciudadanos de este plano. Otra cuestión del derecho como parte importante de la vida es que va a establecer una vida normativa, de las cuales la vida normativa siempre nos dirá que entendemos que la violencia puede ser una práctica cotidiana de cualquier sociedad. Sin embargo, el hombre, al ser sujeto a una vida normativa, tiene como principal factor organizar y promover una sana convivencia de sus individuos. Por tanto, dentro de la vida normativa existen normas sociales y las de mayor relevancia pueden ser las de urbanidad, las religiosas, las morales y desde luego las jurídicas. Como concepto general, la norma es esa regla o pauta específica que nos va a dar la expectativa del comportamiento que se espera ante una sociedad frente al Estado.
con determinadas situaciones para asegurar que la convivencia sea de carácter pacífico a los integrantes de la sociedad misma. Las normas, como ya lo referí, se van a clasificar en normas morales, religiosas, jurídicas y de tracto social. Dentro de las normas de tracto social, entendemos que las normas de etiqueta es esa presentación física que nosotros los seres humanos tenemos. Como por ejemplo se pueden regular la moda, el decoro, la cortesía, el saludo diario, la buena presentación, la buena conversación y desde luego el aspecto personal en cuanto al aseo. La norma moral será esa manera de actuar, sentir y pensar del hombre. Y la norma moral, a partir de la norma religiosa, también está en un carácter indefectiblemente sobre las decisiones del bien y el mal. Es decir, la norma social y, perdón, la norma jurídica y la norma religiosa surgen del mismo fenómeno, la actitud del ser humano al realizar una conducta u omitir ciertos actos en cuestiones de la divinidad. Por tanto, tanto la norma moral como la norma religiosa son de carácter unilateral. ¿Por qué? Porque el ciudadano decidirá si ejecuta o no esas conductas, si decide exteriorizar y cumplir los mandatos divinos. Por tanto, se denominan incoercibles, es decir, el Estado no te va a obligar a que tú cumplas esos estatutos divinos. Será tu libre albedrío y de manera espontánea sobre si tú atiendes a esa divinidad y a lo mejor lo único que ofenderás pues será a Dios. Es decir, al ser la norma religiosa un mandato de carácter divino, nos puede en este sentido obligar a cumplir cuestiones como amar al prójimo, practicar o hacer obras de caridad, las buenas obras, con miras a qué? A una recompensa extraterrenal, ultraterrenal. A diferencia de la norma jurídica, por su estructura de carácter bilateral, va a imponer obligaciones, pero también va a otorgar derechos, porque consignan ese mandato imperativo. Es decir, la norma jurídica va seguida de una sanción por parte del Estado y debe contener un mandamiento de observancia general para todos los ciudadanos, pero respaldado por una sanción que se debe aplicar a esos posibles infractores. Dando origen a esta naturaleza de las normas jurídicas, entendemos que podríamos llegar ya al concepto de derecho, que en este sentido, derivado de la norma jurídica, el concepto de derecho entiende que es de carácter bilateral, porque una vez más, va a conferir facultades, pero va a imponer deberes y obligaciones. Por eso es necesario distinguir de las demás normas a la norma jurídica y el concepto de derecho. La palabra derecho etimológicamente proviene del latín directum, que significa dirigir, encaminar. Es decir, el concepto de derecho va enfocado directamente a educar al hombre en un ámbito social, pero también va a estudiar esa conducta. Para ello se crean normas de observancia general, pero también que esas normas en desobediencia contengan un castigo o una sanción y que garanticen la correcta convivencia de los ciudadanos. Visto desde el punto de vista doctrinal, el derecho se entiende como ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta de los hombres en sociedad. Ahora bien, entendido el concepto de derecho desde su parte etimológica y desde su parte doctrinal, se desprenderán dos ramas. Una de ellas es el derecho objetivo, que el derecho objetivo como tal es la norma establecida, la norma escrita, la norma literal, y por lo tanto ese conjunto de normas o principios de carácter bilateral confieren a los sujetos destinatarios esas facultades y derechos, pero también van a imponer esas obligaciones y recíprocas para establecer una relación jurídica. En tanto que el derecho subjetivo, si nos habla que el derecho objetivo es el principio o la norma, el derecho es la facultad de carácter positiva derivado de la misma norma. Es decir, el derecho positivo es el poder, la pretensión, la facultad o autorización que, de acuerdo con la norma, se va a dirigir al sujeto de derecho, es decir, a nosotros los ciudadanos. Por tanto, el derecho siempre será de carácter objetivo a través del conglomerado de lineamientos jurídicos, es decir, constitución política,
leyes, reglamentos, bandos, y que este conglomerado de leyes esté dirigido a los sujetos de derecho, es decir, los ciudadanos. Por tanto, el derecho se va a dividir también en una parte clasificatoria en derecho público y derecho privado. El derecho público son esas relaciones de los estados entre estados, pero con relación a la soberanía de cada uno de ellos, cómo van a establecer los factores del poder público en cuanto a los ciudadanos. El derecho privado, en un plano horizontal, es esa relación entre los particulares entre sí y de estos en una línea de subordinación con el Estado. Por tanto, teniendo como factor decisivo el elemento de la voluntad, nosotros estaremos en esta cuestión de acción frente al Estado para comportarnos de manera voluntaria en un plano ordenado, sistemático y para también acatar las sanciones cuando la norma jurídica haya sido desobedecida. Bueno, por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer su atención y bueno, muchas gracias.